Pasamos ahora entonces a la última conferencia del día de hoy. Yo diría que es una mega conferencia a cargo de los titulares de la Cátedra de Oncología Clínica de la Universidad de la República. Será sobre avances en el control del cáncer en los últimos 10 años. Les hemos pedido este tema como para decir, bueno, estamos festejando nuestros 10 años. ¿Qué pasó en la oncología en los últimos 10 años? Especialmente en los tumores más frecuentes en nuestro país, desde el punto de vista de las nuevas terapias y de la aplicación clínica y el beneficio para los pacientes. Así entonces le vamos a pedir a la profesora Lucia Delgado, al profesor Krieger, al profesor Cuello, la profesora Castillo y el profesor Uguillo, si pueden arrimarse y tomar asiento aquí para comenzar. Logramos. Qué placer estar acá, qué lindos recuerdos, Álvaro. Realmente somos un buen equipo, ¿no? En este país, creo que sí. Gracias por el video y, bueno, por invitarnos una vez más a participar en esta actividad que creo que agrega y mucho, y más en estos 10 años, ¿no? Y hay avances, claro que hay avances. Y no solo hay avances en el conocimiento y avances en el desarrollo de nuevos tratamientos, que nos vamos a enfocar en eso, también hay avances en nuevas estrategias diagnósticas, bueno, y en otro tipo de tratamientos que no son drogas, ni que hablar, como la radioterapia en el área del cáncer, pero hoy nos vamos a centrar en el área de la oncología médica, en los avances, en nuevas terapias para los pacientes, los principales tumores, los principales cánceres invasivos en nuestro país, ¿verdad?, que son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, los cánceres colorectales y el melanoma. Lo hemos agregado por el importante desarrollo de nuevas terapias que no tenemos duda han de contribuir a curar a algunos pacientes y a permitir a otros vivir más y mejor. Pero también han habido avances en las recomendaciones para incorporar, ¿verdad?, nuevas terapias a las guías, a las pautas de diagnóstico y tratamiento. Y quiero centrar esta primera parte justamente en esos avances. ¿Y por qué han habido esos avances y existen estas recomendaciones? Porque bueno, todos lo vivimos, los que ejercemos la oncología y la medicina en general. El importante número abrumador de trabajos científicos que pretenden demostrar beneficios significativos para nuestros pacientes y que se incorporen esos tratamientos, ¿verdad?, entre las prestaciones que reciben los pacientes en los países que tienen cobertura universal o parcial, y también, si no hay nada, lo tiene que pagar el bolsillo del usuario o de la usuaria. Es impresionante, abrumador, como decía, el número creciente de estudios clínicos que concluyen que este nuevo tratamiento agrega y que debe ser tomado en cuenta y que los pacientes tienen derecho. En el exterior se habla de abogacía, ¿no? Se hace abogacía, se les enseña a los pacientes a hacer abogacía. Los pacientes tienen derecho a recibirlos porque tienen resultados realmente importantes. Pero esto no es así. Nosotros ya sabemos, no les digo nada nuevo cuando afirmo esto, que toda innovación no es un adelanto ni una mejora para la salud y se hace cada vez más difícil poder distinguir, ¿verdad?, encontrar, realizando un análisis crítico de la literatura, cuáles son aquellos tratamientos que realmente son avances y que debemos priorizar. Bueno, ¿y qué hace el resto del mundo? Porque esto que yo voy a intentar resumir para generar también el interés y después en otro ámbito el debate necesario para avanzar juntos, no es un invento de los países pobres, que por otra parte el nuestro ya no lo es, sino que todo esto, como digo siempre, lo aprendemos cuando vamos al norte, ¿verdad?, cuando tenemos oportunidad de trabajar con los equipos de salud en Estados Unidos o en Europa occidental. Así que bueno, es lo que les quiero mostrar un poco como introducción. Luego, el profesor Krieger va a resumir cuáles del análisis crítico de la literatura que hemos hecho en el servicio, cada uno de nosotros personalmente y colectivamente en la cátedra, cuáles son esos avances que merecen ser considerados en cáncer de próstata, creo que lo omití entre los cánceres más frecuentes, y melanoma. El profesor Cuello va a hacer lo mismo con el cáncer broncopulmonar, la profesora Castillo con el cáncer de mama y el profesor Uguillos con el cáncer colorectal. Bueno, entonces,
Le puse este título: ¿cuál es el valor clínico de las nuevas terapias? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés, que la tengo. Por un lado, recibimos donaciones de distintas empresas, incluida la industria farmacéutica, para el funcionamiento de nuestro servicio, con un presupuesto universitario que no siempre es suficiente. Por otro lado, es un conflicto de interés opuesto, ¿no? Transitoriamente, en este periodo, ejerzo la presidencia alterna del Fondo Nacional de Recursos, así que todos podrán tomarlo en cuenta para considerar lo que puedan oír. Bueno, ¿cómo definir el valor clínico, que es el título que le puse de las nuevas terapias? ¿Qué incluye el valor clínico? Bueno, esto lo escuché por primera vez en el 2011 en el Congreso Americano de Oncología Clínica, en la sesión plenaria, lo presentó el doctor Leonel Satt, inmediatamente fui a buscar bibliografía, a leer y aprender, ¿no? Bueno, para los americanos el valor clínico incluye el beneficio clínico, que es lo que a nosotros más nos importa, también nos importa la toxicidad que se suma al costo en el denominador. Ahí están las citas, las publicaciones, y esto de incorporar el costo, ya hace unos cuantos años, en todas las actividades científicas que concurríamos en los Estados Unidos de América y en Europa, es porque lo que todos sabemos, ¿no? Cada vez hay más estudios, que lo que comentaba al principio, hay una rápida expansión de nuevas terapias y otras tecnologías, como decía, de alto precio, y es cada vez más importante considerar no solo el beneficio clínico y la toxicidad, sino también los costos. No porque vaya a tener menos beneficio porque tiene más costo, sino porque el costo, el precio, es la principal barrera para el acceso a aquellas terapias con beneficio clínico significativo. A todas, ¿no? Pero a las que nos interesa incorporar también. El costo, el precio, para ser clara, es la principal barrera. Y entonces tenemos que conocerlo justamente para tratar de superar esa barrera, el desafío que implica el alto precio. Yendo al numerador, el beneficio clínico. ¿Qué es beneficio clínico? ¿Qué objetivo perseguimos cuando tratamos a un paciente? Sin duda, todo lo que queremos es prolongar la vida del paciente o al menos mejorar su calidad de vida. Esos son los objetivos principales. Creo que nadie en esta sala puede dudar de eso. La sobrevida libre de progresión, que muchos estaban pensando y que se usa como un punto final, ¿verdad?, alternativo por muchas instituciones, ¿verdad?, y personas, ensayos clínicos, alternativo a la sobrevida global, no es un buen punto final. Puede ser tomado en cuenta, pero no tiene el mismo valor. Ya lo saben, en primer lugar, porque no siempre predice la sobrevida global del paciente, y además porque tampoco predice la calidad de vida, la sobrevida libre de síntomas. Yo siempre pongo el ejemplo a los pacientes, ¿no? y a mis colegas también. Un paciente que tiene 3 nodulitos pulmonares, tiene un cáncer metastásico, ¿no?, ingresa a un estudio clínico y se hacen los controles. Si aparece un nuevo nodulito de 1 centímetro en un paciente totalmente asintomático o algún nódulo crece lo suficiente y el paciente sigue asintomático, eso ya es progresión de la enfermedad. Entonces, un tratamiento que prolongue eso no necesariamente prolonga la vida y no necesariamente va a prolongar la vida libre de síntomas, ¿verdad?, a través de la postergación de la recaída. ¿Cómo se aprueban las drogas? Que decimos, pero lo aprobó la FDA, pero lo aprobó la EMA. ¿Cómo se aprueban? En los últimos años, la FDA y la EMA, la mayor parte de las drogas que han aprobado no tienen demostración de beneficio ni en sobrevida global ni en calidad de vida. Y esto no es una afirmación no documentada, está publicado en revistas arbitradas, ¿verdad?, y por personas que son referentes internacionales. Voy a mostrar algunos ejemplos. Ahí están las citas, ¿va? Y todo esto, pese a que tanto la EMA como la FDA, y la FDA tengo el documento y está vigente, y me sorprendí, porque eso lo encontré ahora para preparar esta charla, entre los criterios para la aprobación de drogas, lo tengo ahí en la computadora, se los puedo pasar el documento completo y ahí está la cita, entre los criterios para aprobar una droga exigen evidencia sustancial de beneficio clínico y aclara mayor sobrevida global y o calidad de vida, proveniente de estudios clínicos, dice el texto, adecuados y bien controlados.
Obviamente, en los últimos años, según una de las publicaciones sobre justamente las aprobaciones de la FDA, en los últimos 40 años ha habido una flexibilización progresiva, no transcripta a la normativa, al reglamento que sigue la FDA, que ha determinado que se puedan aprobar numerosas terapias anticancerosas, como les decía, más de la mitad, incluso aprobaciones aceleradas que no cumplen con ninguno de estos requisitos. Por ejemplo, este artículo publicado en el British Medical Journal de 2017, lo tengo muy resumido, lo tengo completo, todos lo que lo quieran lo podemos hacer circular. En resumidas cuentas, evaluó 48 drogas aprobadas para 68 indicaciones en 5 años, en el periodo 2009 a 2013, y esto es por la EMA, ¿tá? Y beneficio clínico significativo, entendido como sobrevida prolongada o calidad de vida mejorada, menos de la mitad de los ensayos clínicos randomizados en los que se basaron las aprobaciones de la EMA en ese quinquenio habían demostrado beneficio en sobrevida y o en calidad de vida. ¿Qué pasa con la FDA? Este estudio, publicado en el 2018, evaluó un periodo más largo, de 2006 a 2016, de las aprobaciones de la FDA, publicado en esta revista, muy importante, ¿verdad? Y beneficio clínico significativo, exhibieron menos de la mitad de los ensayos clínicos randomizados en los que se basaron las aprobaciones de la FDA. Bueno, los costos. Eso en cuanto al beneficio clínico y cómo se aprueban las drogas, ¿no? En cuanto a los costos, sí será importante, nosotros lo vemos y los vivimos. Esto también se presentó y se publicó en esta revista en el 2011, y nosotros todavía dudamos, capaz que de esto, ¿no? Que mostró justamente Leonard Saltz, que era la proyección del costo de la atención en cáncer en los Estados Unidos. Enorme preocupación en el país del norte. En ese periodo de tiempo, entre 1990 y 2010, el costo en miles de millones aumentó más de 100.000 millones en Estados Unidos. Allí, si la persona trabaja, paga el seguro, si lo pudo comprar porque trabaja. Cuando se jubila, paga el Estado. Y los que no tienen seguro ni están jubilados, pagan de su bolsillo. Nadie puede. O sea que siempre es un problema. O para el Estado, cuando hay cobertura universal, para el bolsillo, cuando no hay nada, y para los seguros. Por eso la preocupación. Y bueno, y dentro de ese aumento del costo en la atención del cáncer, ¿verdad? Los medicamentos tienen una importancia enorme, y en el costo, en el incremento progresivo importante de los costos en salud, también los medicamentos, considerando todas las patologías, tienen enorme importancia, y los oncológicos ocupan el primer lugar, como se ve en el gráfico. Entonces, bueno, ¿cómo nos preocupamos por eso? Nosotros tenemos recursos, podríamos poner de aquí y de allá, todo el mundo se preocupa. Hace ya muchos años que las guías americanas, que todos leemos, seguimos y revisamos, antes de la que leemos en la app que pusimos en el celular, ¿verdad? Antes figura, si entramos a la página web de la NCCN, estas guías que toman en cuenta la affordability. Y es más, lo evalúan y lo incluyen dentro de las recomendaciones para que el oncólogo médico pueda saber, cuando va a recomendar un medicamento u otro, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad comparada, ¿no? Comparan las distintas alternativas. Cuál es la calidad de la evidencia, la consistencia de la evidencia y la affordability, la capacidad de poder comprar o pagar por ese tratamiento. Y siempre hay más de una alternativa y aparecen luego todas las alternativas comparadas. Esto es Estados Unidos de América. Bueno, quiere decir que el precio también importa, porque si no podemos acceder, y como todo no se puede pagar, hay que priorizar. Y para priorizar hay que saber cuál es el beneficio clínico. ¿Es que prolonga la vida? ¿Es que no la prolonga pero mejora la calidad de vida? ¿Es que ni prolonga la vida ni mejora la calidad de vida, pero, bueno, ahí ya la priorización lo va a poner un poquito más abajo, ¿no? Hay que priorizar. Y para priorizar hay que conocer el beneficio clínico y hay que luchar, tratar de superar la barrera enorme que en todos los países en el mundo entero hoy significa los precios
en las prestaciones de la salud. La evidencia de los estudios clínicos, ¿cómo medir la magnitud del beneficio? Todo el mundo se puede preguntar, ¿no? Y bueno, se lo han preguntado, sobre todo, como siempre, primero los países más ricos. Bueno, la evidencia del beneficio clínico, dirán, ya sabemos, procede de los estudios clínicos. Lo leo, si no entiendo algo le pregunto a alguien que sepa y saco una conclusión, y si no le creo al Astra, que es lo que muchas veces tenemos que hacer todo, porque nadie puede leer todo. Y si no tenemos buenas guías, bueno. Pero, ¿cómo calificar la magnitud del beneficio? ¿Qué está antes? Bueno, es fácil, ¿no? Primero lo que cura, después lo que no cura, pero prolonga la vida, después lo que ni cura ni prolonga la vida, pero bueno. Pero no existe una herramienta estándar, pero los países más ricos están trabajando en eso, en cómo calificar cada tecnología de salud, ¿verdad? ASCO y ESMO, en particular, han desarrollado, ASCO, para los que no son médicos o oncólogos, ASCO es la Sociedad Americana de Oncología Clínica y ESMO es la Sociedad Europea de Oncología Médica, han desarrollado herramientas, ¿verdad?, que priorizan ambas, igual que nuestra cátedra, priorizan ambas, la prolongación de la sobrevida y la mejora de la calidad de vida. Y tienen, obviamente, dos versiones, para la enfermedad potencialmente curable, que va a recibir un tratamiento adyuvante, y para la enfermedad avanzada. Bueno, son larguísimos los trabajos, allí está la cita de la publicación de ESMO, ¿verdad? Como ven, en la versión para adyuvancia, la A y la 5 son los que tienen el mejor nivel de evidencia de beneficio clínico. Y allí en el texto aclara, por ejemplo, en adyuvancia, la neoadyuvancia no está en la categoría A, porque explican estas guías del ESMO que no siempre se traduce en una... Bueno, no hay demostración de que haya mayor sobrevida, por ejemplo, en cáncer de mama. No siempre se traduce en mayor sobrevida y, por tanto, no está en la categoría A. Y para los tratamientos no curativos, bueno, se prioriza lo que prolonga la vida en la última categoría, que es 5, o mejora la calidad de vida. Ahí tienen la escala del ASCO, es larguísimo también el artículo, allí está la cita. Acumulan puntajes en función del beneficio clínico, la toxicidad, puntos extras, me pareció interesante, que es lo que hacemos nosotros en la cátedra y en el ministerio. Los puntos extras tienen que ver con, por ejemplo, el valor clínico agregado, cuando se compara una alternativa con la otra, y de allí surge un beneficio clínico neto. Y tomando también en cuenta el costo, se establecen las recomendaciones. Pero el beneficio clínico tiene que ser clínicamente significativo. Ahora ya los aburro a la mayoría, que siempre les muestro el mismo ejemplo y se ríen, pero creo que fue paradigmático, ¿no? Porque de ese menos del 50%, en general un 30-40%, que aprueban con beneficio en sobrevida para las terapias, por ejemplo, para la enfermedad avanzada, varios es un beneficio estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo. Y no lo podemos poner en el mismo orden de prioridad. Y en eso también, tanto la FDA como la EMA han sido, ¿verdad?, muy constantes en los últimos años en aprobar nuevas drogas en base a cualquier diferencia, sea o no clínicamente significativa, porque era estadísticamente significativa. Y el ejemplo paradigmático es el de lerlotinib en el tratamiento de páncreas avanzado, donde con esta diferencia en la sobrevida mediana, totalmente trivial, pero estadísticamente significativa, fue aprobado por la FDA con un costo incremental por año de vida ganado de $430.000. Es decir, un beneficio muy discutible, trivial, y un costo enorme para todo el sistema de salud, lo que afecta a cada persona, cada potencial paciente. Bueno, el análisis crítico de la literatura es clave, porque además muchas veces no es solo saber si el tratamiento tiene beneficio o no tiene, sino también la dosis. No podemos poner ahora todos los ejemplos, pero hay claros ejemplos de que muchas veces los estudios no analizan la posibilidad que una dosis menor pueda tener el mismo beneficio, con un beneficio también para los sistemas de salud, o la duración de los tratamientos. Ustedes conocen muy bien el ejemplo del trastuzumab, donde ya hay varios trabajos que muestran que está bien demostrado, bueno, el beneficio para los que no son oncólogos del trastuzumab adyuvante, que reduce el riesgo de morir por cáncer de mama alrededor de un 6%, entre un 6 y un 8 según los trabajos, entre un 5 y un 8, durante un año. Pero varios estudios mostraron resultados que parecían comparables
si se realizaba por menos de un año, por 6 meses o incluso por menos tiempo, como este estudio, ¿verdad?, que fue uno de los estudios pivotales, que demostró que por 9 a 12 semanas no era inferior, por 9 semanas no era inferior a tratamientos más prolongados. 6 versus 12 meses, 2 estudios mostraron que no era inferior. Un estudio que fue muy exigente con un estudio francés no pudo demostrar la no inferioridad, pero las curvas se superponen. Y a eso se agrega que la cardiotoxicidad severa se reduce a la mitad. Esto hace años que se viene agregando la información y todos permanecemos, ¿no? El lotinib con ese beneficio trivial se aprobó. Esto con 3 estudios, uno que se superpone en las curvas, aunque no llega a la demostración estadística, y los otros 2 que demuestran que es no inferior y que la cardiotoxicidad es la mitad. Silencio. Silencio de las agencias y silencio de todos nosotros. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Hicieron un metaanálisis los chinos que también, bueno, si lo analizaban 6 versus 12 es no inferior, pero hicieron un análisis conjunto de todos los estudios y bueno, no llegaba al límite de la no inferioridad. Entonces, es para analizarlo, acá se pretende poner como ejemplo, uno se pregunta si en los países que no tienen cobertura universal para trastuzumab, como los países de los que he venido ahora en los últimos meses, para trastuzumab adyuvante, aún en caso de que se considere significativo un posible beneficio marginal, no es mejor ofrecer un tratamiento más breve de 2 a 6 meses que no ofrecer nada. Nadie se lo pregunta tampoco, solamente los que hicieron los estudios. Y esto no es menor, porque a veces, cuanto más pobres son los países, más dificultad tienen el acceso. Y podemos mejorar el acceso con el uso racional de las nuevas tecnologías de alto precio, ¿verdad? Lo podemos mejorar, estableciendo bien claro cuáles son aquellas que agregan valor clínico y cuáles no, dejando recursos para otras prestaciones que no podemos cubrir. La OMS lo dice, el acceso equitativo a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias es un requisito para el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud. Y es una prioridad mundial que debe considerarse según el principio que reconoce el grado máximo de salud que se pueda lograr para todos. Por ejemplo, los países que no tienen trastuzumab podrían lograr un grado máximo de salud para las mujeres que se operan de cáncer de mama, en lugar de decir, si no puedo un año, no pongo nada. La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de estos productos médicos y su uso racional puede facilitarse mediante la adopción de políticas, marcos jurídicos, regulatorios e intervenciones integrales, parte de todas las muy buenas conferencias que escuchamos en la primera parte. ¿Qué podemos aportar desde la Facultad de Medicina? Acá estamos, ¿no? Nos lo hemos preguntado más de una vez. Muchísimas cosas, pero sobre todo, como docentes de la facultad podemos contribuir a mejorar el acceso apoyando y desarrollando acciones como esta, por ejemplo, que promuevan el desarrollo de guías de práctica clínica basadas en evidencia, lo cual requiere análisis crítico de la literatura, no creerse los resúmenes, muchas veces las conclusiones nada tienen que ver con el trabajo y los resultados cuando lo leemos en forma completa. La Facultad de Medicina está haciendo un esfuerzo enorme en los últimos 20 años, 30 años, introduciendo mejor y más formación científica en los estudios de grado y de posgrado, desarrollando guías de práctica clínica basadas en evidencia y estratificadas de acuerdo al nivel de recursos, ¿verdad? Muchas veces aquello que puede realizarse y hay acceso en algunos países, trastuzumab por un año, en otros puede ser por 6 meses o menos. El mejor y mayor desarrollo de investigación clínica académica es clave, en esto estamos muy atrasados, que identifique tratamientos pertinentes y asequibles. Los países más ricos tienen más investigación clínica académica, los más pobres menos, también hay mapas y hablan solos, ¿verdad? Tenemos que poner recursos en eso. ¿Qué valor tienen estas guías? Estas guías, decíamos, pueden agregar a mejorar el acceso. Claro que sí, pueden contribuir a asegurar una atención de alta calidad a cada paciente oncológico. Eso las guías bien construidas en general reducen la heterogeneidad porque a todos nosotros nos acercan una recomendación que si está bien basada nos permite lograr tratar mejor a nuestros pacientes.
pero además contribuyen a la utilización más racional de los recursos para la salud, que es de todo lo que hablábamos, reduciendo indicaciones como la erlotinib en cáncer de páncreas avanzado, sin beneficio clínico significativo, con el consiguiente beneficio para los pacientes, que no van a tener la toxicidad de un tratamiento que en nada los va a beneficiar, y para todos los usuarios del sistema de salud que van a poder recibir otras prestaciones con esos recursos. En conclusión, la mayor parte de las nuevas terapias han sido aprobadas sin haber demostrado prolongar la vida, se los digo 70%, si leen el estudio en detalle, y o mejorar la calidad de vida, aproximadamente 10% mejoran y aproximadamente 30% prolongan la vida. Y algunos de los que prolongan la vida sin beneficio clínico significativo, así que podemos seguir restando. El costo creciente del acceso a los nuevos tratamientos constituye sin duda un importante desafío, es de lo único que hablamos, lo único que vemos en la prensa. Siempre medicamentos. Es un importante desafío para el acceso de los pacientes y para sostener el sistema de salud, el nuestro que tenemos, por ejemplo, y en todos los países que lo tienen. Es clave, entonces, este aporte que podemos promover, porque no es solo, las guías no las tiene que hacer solo la Facultad de Medicina, claro está, ¿no? Las guías se construyen con todos los referentes, con las sociedades científicas y tomando en cuenta las características de nuestra población y de nuestro sistema de salud. Y es clave desarrollar esas guías, que consideren, como decía, no solo la efectividad, la toxicidad y los precios de las alternativas terapéuticas, porque a veces hay alternativas que pueden tener la misma eficacia, la misma toxicidad y una costar 5 veces más que la otra. Hay múltiples ejemplos en el medio, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta en NCCN, por eso lo compara y le pone la affordability también. Y nosotros todavía no lo hemos podido hacer. Y esas guías deben proporcionar recomendaciones también para diferentes contextos, que la heterogeneidad no solo existe entre los países, también existe dentro de un país, hay que tratar de reducirla, pero existe y no podemos mirar para el costado. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo también. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Delgado. Ahora le toca el turno al profesor Krieger. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Álvaro y a Fornella por la invitación y bueno, a ustedes que están acompañando a estas horas también de la mañana en estas jornadas tan importantes. Y como decía la profesora Delgado, vamos a tocar dos temas que me encargó a mí. Uno, sin duda, por la importancia que tiene el cáncer de próstata, por la incidencia, el número 1 en el sexo masculino. Y el segundo, y es que vamos a empezar, el melanoma, que si bien no es uno de los tumores frecuentes, como ustedes verán, tanto en hombres como mujeres, ni en incidencia y mortalidad, sabemos que ha tenido un incremento creciente tanto en incidencia y mortalidad en ambos sexos en los últimos años, y tenemos con nosotros al decano acá de la Facultad de Medicina, profesor de dermatología, Miguel Martínez. En tu honor también tocamos el tema de melanoma. En cuanto a melanoma, vamos a tocar dos áreas, lo que es la adyuvancia y lo que es la enfermedad metastásica. En lo que es adyuvancia, estos tres tópicos, interferón, terapias target e inmunoterapia, cómo han impactado en los últimos 10 años en melanoma. Interferón, ¿se acuerdan? La mayoría de los que están acá, los más veteranos, durante muchísimos años era nuestra única herramienta para el manejo de adyuvancia en melanoma, en aquellos melanomas que requerían tratamiento adyuvante, básicamente estadios 3 y algunos estadios 2. Y hemos utilizado bajas dosis, dosis intermedias, dosis altas, interferón pegilado, interferón alfa, interferón beta, de todo. Y creo que el trabajo, el metaanálisis que presentó el profesor Egermont del Instituto Gustave Roussy de Francia hace ya 3 años en un ESMO, lo resume claramente. Goodbye interferón, queda solamente un espacio que es para el melanoma ulcerado, donde los trabajos, el metaanálisis mostró claramente un beneficio en sobrevida, una ganancia absoluta en 10,5% en sobrevida a 10 años, exclusivamente para el melanoma ulcerado, y ese debería ser la única indicación del melanoma hoy en adyuvancia, del interferón en adyuvancia melanoma. Con respecto a las terapias target, en adyuvancia, la única terapia target que ha sido aprobada en adyuvancia es la de dabrafenib y trametinib para estadios 3. Saben que es la combinación de un inhibidor del BRAF e inhibidor del MEK, por ventajas en sobrevida libre de recurrencia, en 53% disminución del riesgo de recaída para los melanomas estadios 3, y una tendencia a ventaja, ven que es para todos los grupos el beneficio, y con una tendencia también a una ventaja en sobrevida, si bien tiene significación estadística, la pierde al tener una P preestablecida bastante más baja que la que dio el resultado. De cualquier manera,
Es la única terapia de estas target que ha mostrado beneficio. Recuerden que el Vemurafenib, que es la otra opción como monodroga, no ha dado resultado positivo en melanoma. En cuanto a la inmunoterapia, en estadios precoces también, estamos hablando de adyuvancia, recuerden que la inmunoterapia, antes del 2015 teníamos interferón, interleuquinas, inmunoestimulantes, el clásico BCG. A partir de 2015 empiezan a aparecer, 2012, 2015, el ipilimumab, el nivolumab y el pembrolizumab con trabajos en adyuvancia. Veremos exclusivamente aquellos que han dado algún beneficio. Tenemos el primero de todos, fue el del ipilimumab, un anti-CTLA4, que en adyuvancia, estadios 3, es el único que hasta ahora ha mostrado beneficios claros en sobrevida y en sobrevida lineal caída, en sobrevida por sobre todo para melanomas estadios 3, estamos hablando comparado con placebo. En cuanto al nivolumab, nivolumab se comparó con el ipilimumab, no fue comparado con placebo, tiene más valor sin duda. También para estadios 3, la única diferencia es que no incluía los 3A, que no es necesario entrar en este momento en la estadificación, pero hay que estar leyendo, como mostraba la profesora Delgado, minuciosamente la literatura y exactamente a qué subgrupos de pacientes estaban incluidos estos pacientes. Y acá tenemos también con un beneficio en lo que es en las medianas de sobrevida libre de recurrencia, tanto en el ipilimumab y en el nivolumab, a la medida que pasan los años, ven que las curvas se separan y existe ese beneficio. No hay todavía ningún reporte en sobrevida para estadios 3 en adyuvancia con nivolumab. En cuanto al pembrolizumab, que es el tercer trabajo, fue comparado con placebo, a diferencia del nivolumab, que fue comparado con el ipilimumab. También tenemos ventajas en lo que es la sobrevida libre de recurrencia, tampoco hay reportes aún de beneficios en sobrevida. Es decir, en lo que sería, bueno, ven que un hecho importante no cambia de acuerdo al testeo del PDL1, o sea, no se necesita en el melanoma, no tiene valor todavía, por lo menos para definir conducta terapéutica, el testeo del PDL1, que sí lo tenemos para otras patologías. Conclusiones generales en adyuvancia, entonces, en inmunoterapia, el nivolumab, solamente estadios 3B y 3C, se recomienda considerar la adyuvancia con nivolumab. Esas son las dosis por 12 meses. Recuerden que todos los trabajos en adyuvancia tienen tiempo de inicio y tiempo de fines, exclusivamente un año el tratamiento, y eso es lo que se apunta en todos estos estudios. Lo mismo para pembrolizumab, ninguno de los dos ha tenido reporte en sobrevida, como dijimos, y el único que ha tenido es el ipilimumab. Y, por supuesto, el interferón, como dijimos al principio, solamente para melanoma ulcerado. En cuanto a melanoma metastásico, muchos de los que están acá se acordarán en ASCO del 2010, ASCO, el Congreso Americano de Oncología, después de más de 20 años sin haber ni un solo trabajo de melanoma en sesión plenaria, se presentan 2 trabajos al mismo tiempo y por primera vez en la historia del melanoma, en el 2010-2011, aparecen reportes de beneficio en sobrevida para melanoma metastásico. Siempre recordamos al profesor emérito de la Facultad de Medicina, el profesor Julio Priario, que si hubiera vivido toda esta etapa seguramente hubiera cambiado la cabeza, pero realmente ha sido un cambio sustantivo en esta patología por impactos en sobrevida, cuando antes uno estaba acostumbrado a tener una mediana sobrevida de 6, 8, 9 meses en el mejor escenario para el melanoma metastásico. Hoy tenemos sobrevidas, en algunos casos, que vamos a ver más adelante, de hasta 60 meses en melanoma metastásico. Estamos hablando de algo realmente histórico, se ha multiplicado por 7, por 8, hasta por 10 la sobrevida en casos seleccionados. El corte, como dijimos ahí, fue el 2011, los 6 meses que decíamos al principio, y cómo las curvas han cambiado con el correr de los años. El primer trabajo fue el de Vemurafenib monodroga, que mostró beneficios sustantivos con significancia estadística y clínica, con beneficio clínico en melanoma metastásico. Ahí tenemos el primer trabajo publicado en el 2011 con una P estadísticamente significativa, el Vemurafenib comparado con la dacarbazina, que fue el tratamiento de elección durante muchísimos años para el melanoma metastásico. Unos años más tarde, acá tenemos el 2014, el combo Vemurafenib con cobimetinib, el que tenemos aprobados hoy en el Fondo Nacional de Recursos, ha mostrado beneficios comparativamente con el Vemurafenib también en sobrevida, y ya llega la sobrevida de los 16 meses que podía llevar el Vemurafenib a 24, 23 meses con el combo en medianas de sobrevida. Y también aparecen los primeros trabajos también con dabrafenib y trametinib, que son también 2 agentes target, como dijimos al principio, en adyuvancia. También se ven en melanoma con beneficio, también ven con las curvas de sobrevida. Estamos hablando exclusivamente de sobrevida para melanoma metastásico, todos con beneficio en sobrevida. Y recientemente, hace poquitos meses, se reportó los 5 años de seguimiento del uso del combo dabrafenib-trametinib, y miren qué interesante, por sobre todo para la curva de abajo,
Estamos hablando que la mediana habitual de sobrevida son 23, 24 meses, pero pacientes con LDH normal y con menos de 3 sitios metastásicos, ven que no se llegó todavía a alcanzar la mediana sobrevida y lleva un seguimiento de 5 años. Estamos hablando realmente de datos históricos increíbles para melanoma, insisto, poblaciones especiales. Todo esto es, por supuesto, para pacientes con BRAF mutado. Y el último trabajo, el Columbus, también lo mismo con encorafenib y binimetinib, que son otras combinaciones también con resultados y con curvas de sobrevida similares. Acá tienen las medianas de sobrevida para melanoma metastásico, primera línea, ven para cualquiera de los combos, estamos hablando de 25, entre 22 y 33 meses. Esa es la mediana. ¿Qué pasa con la inmunoterapia en melanoma metastásico? En melanoma metastásico, la inmunoterapia, el primer fármaco que apareció fue el ipilimumab, también en el 2011, en el mismo Congreso Americano de Oncología, que fue comparado con vacunas, en aquel momento el GP10, y asociación de vacuna con ipilimumab, también con beneficios en sobrevida, estadísticamente significativos. Luego, el nivolumab, anti-PD1, comparado con ipilimumab en melanoma avanzado, mostró el beneficio del nivolumab, es decir, seguimos teniendo beneficios adicionales en sobrevida en melanoma metastásico, y lo mismo pasó con el pembrolizumab versus el ipilimumab. Hasta ahí llegamos en melanoma, es decir, cambios sustantivos por sobre todo en enfermedad metastásica, y tenemos hoy en nuestro país la aprobación y la disposición en el Fondo Nacional de Recursos para el combo bemurafenib y cobimetinib para pacientes con melanoma metastásico BRAF mutado. En cuanto a próstata tenemos 4 escenarios. Uno es el localizado de bajo riesgo, otro es el no metastásico resistente a la castración, el tercero es el metastásico hormonosensible, que tal vez es el más importante por impacto en sobrevida, y el último es el metastásico resistente a la castración. Como ustedes saben, el cáncer de próstata atraviesa por distintas etapas. En su etapa inicial de cáncer de próstata localizado, luego se va haciendo resistente, pero no metastásico, llega a una etapa metastásico, hormonosensible y finalmente metastásico resistente a la castración. En cuanto al cáncer de próstata localizado, es importante remarcar que no hay una terapia puntual que ha aportado en lo que es sobrevida, pero sí tenemos, y hay que saber que el no hacer, es decir, hacer la vigilancia activa, da exactamente el mismo resultado, con seguimiento a 10 años, que la radioterapia o que la cirugía radical en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, y por eso me pareció importante remarcarlo en este trabajo. En cuanto a, este es el trabajo con 10 años de seguimiento y la publicación en New England Journal of Medicine. En cuanto al cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, estamos hablando de aquel cáncer de próstata que tuvo su recaída bioquímica, que no responde más a la hormonoterapia, que está en progresión, con un tiempo de duplicación bajo. Tenemos 3 opciones terapéuticas que ninguna hasta ahora ha mostrado beneficios sustantivos en sobrevida, pero muestra una tendencia por sobre todo en lo que es sobrevida libre de metástasis. Ustedes ven acá las curvas, las diferencias en las curvas. Este es el primer trabajo con la palutamida. Este es el segundo trabajo, también similar, todos comparados con placebo con la enzalutamida. También las curvas con sobrevida libre de metástasis. Y este es el tercer trabajo que fue publicado este año con la darulotamida en el mismo escenario. Y este muestra una tendencia a algún beneficio en sobrevida. Todavía hay que esperar seguimientos más largos. Sin duda, el cáncer de próstata, donde ha tenido el mayor impacto, es en este escenario que viene ahora, que es el cáncer de próstata metastásico hormonosensible, que durante muchísimos años se manejó exclusivamente con hormonoterapia, distintos tipos de hormonoterapia, llámese antiandrógenos solo, agonistas LHRH, la combinación de ambos. Y en el año 2015, por primera vez, se muestra que el agregado de un citostático, en este caso el docetaxel, a la hormonoterapia, que ya estamos acostumbrados, da un impacto clínico y estadísticamente significativo en lo que es la sobrevida en cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Y ese es el primer trabajo, que es el Charter, que fue publicado también en el año 2015, y acá tenemos las diferencias que mostramos al principio. Estamos hablando de, para todos los pacientes, un beneficio de 57 meses versus 44 meses. Estamos hablando de cáncer de próstata metastásico hormonosensible, casi 5 años de sobrevida, y el beneficio realmente muy importante, y por sobre todo para los cánceres de próstata de alto riesgo, que es donde enfocaba el trabajo. Lo mismo pasó con la viraterona. El agregado de la viraterona al tratamiento hormonal apareció unos años más tarde. El trabajo Latitude mostró exactamente lo mismo, muy similar que lo que mostraba el Charter, es decir, beneficios en sobrevida en cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Lo mismo pasó este año con enzalutamida, una tercera opción,
Ahí ven las curvas. También hay que recordar que en este trabajo en ensalutamida permitía a pacientes que hayan recibido docetaxel previamente también estar incluidos. Y lo mismo pasó con la palutamida, con un nivel todavía de evidencia menor. Estos dos últimos tienen un seguimiento todavía más corto. Y lo último, en cuanto a cáncer de próstata resistente a la castración, lo más importante, es lo único que quiero remarcar, lo demás me parece que no hace tampoco a la charla, es los primeros dos trabajos de docetaxel en el año 2004. Dos trabajos en conjunto con docetaxel, como vamos a ver ahora, uno comparado con estramustina y otro distintas dosis de docetaxel, uno publicado por el doctor Tannock, conocido por muchos de los que estamos acá, mostraron por primera vez también en la historia ventajas en sobrevida en cáncer de próstata metastásico, pero ya en una etapa más agresiva, es decir, ya pasó por la hormonosensibilidad, ya es resistente a la castración, y acá aparecen los primeros reportes. De 2004, docetaxel y estramustina comparado con mitoxantrona prednisona, ven que el beneficio es escaso, pero es un beneficio al fin, y lo mismo comparado el segundo trabajo, el de Dr. Tannock, también con tanto las dosis semanales o dosis cada 3 semanas. Y después aparece el cabazitaxel, esto voy a pasar rápidamente, cabazitaxel con ventajas en sobrevida, lo muestro porque todos tuvieron ventaja en sobrevida en este escenario, la viraterona, tanto pre como post docetaxel en los dos escenarios, lo mismo la ensalutamida, tanto pre y como post docetaxel, y lo mismo el radioisótopo, el alfa-radin, el alfa-223. En estos escenarios tenemos hoy también a disposición, en el Fondo Nacional de Recursos, la viraterona, por supuesto, en el escenario en progresión, cáncer de próstata resistente a la castración, y bueno, por supuesto en los escenarios precoces lo cubren las instituciones de asistencia médica colectiva y por supuesto salud pública con el agregado del docetaxel. En resumidas cuentas, y acá termino, dos patologías, una de altísima incidencia, la primera en el hombre, en próstata, donde por sobre todo enfocamos lo que es las ventajas en sobrevida en el cáncer de próstata metastásico hormonosensible, y la otra, el melanoma, que es mucho menos frecuente, pero que ha tenido un avance realmente impactante en lo que es sobrevida, por sobre todo en melanoma metastásico, como dijimos en algún escenario en particular. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Krieger. Profesora Delgado, ¿el Fondo Nacional de Recursos ha incluido alguno de estos medicamentos? ¿Algún comentario que quiera hacer, profesora? Bueno, en realidad creo que... Tenés el micrófono, hay un micrófono ahí, donde está sentada. No quiero hacerle perder tiempo, le caben los mismos comentarios que hice en la introducción, ¿verdad? Todo eso que propuse es lo que hoy hace el Ministerio de Salud Pública, que ha convocado a las cátedras, que ha convocado a los movimientos de pacientes, de usuarios, ¿verdad? Y en conjunto con el resto de las instituciones que tienen que ver con el análisis del valor clínico y la priorización consecuente, y tomando en cuenta el precio cuando siempre que es posible, ¿verdad? Es la principal barrera. Si alguno de esos no se incluyó, es porque la barrera es esa, tenemos que saberlo, no es que no queramos, ¿verdad? Todos queremos tener todo, en todas partes del mundo hay una incorporación limitada cuando se habla de la cobertura universal, de que el Estado paga con el fondo que todos construimos las prestaciones, y bueno, creo que estamos en un buen camino, por suerte, como decía mi suegra, una mujer maravillosa, ya que Gabriel siempre recuerda y está tan bien a la gente que lo ha ayudado, decía, el viejo no quería morir porque siempre tenía algo para aprender. Sí, todos tenemos algo para aprender y ahora vamos a aprender a ser más y mejores guías promovidas desde nuestra cátedra y esperamos que también con el apoyo de la Sociedad de Oncología Médica y de todos los que tienen que ver con mejorar el acceso a la salud. ¿Ya está? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es una de las actividades de oncología que más disfruto y siempre es un placer estar acá. Voy a hablar de avances en cáncer de pulmón. Voy a seleccionar aquellos que tienen mayor representatividad en el uso clínico, a pesar de que en la propuesta también voy a tocar algunos otros puntos, intentando resumir 15 años de avances en 12 o 13 minutos, pero me tengo fe. Vamos a ver brevemente la epidemiología, un cambio de paradigma y hacer mención a los medicamentos que comentábamos y en los últimos minutos hablar un poquito de los desafíos que nos enfrentamos cuando hablamos de cáncer de pulmón en el Uruguay. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos un proceso de transición que es
un poquito más retardado que en los países desarrollados por cómo fue la cinética del consumo de tabaco a nivel poblacional. Nosotros estamos en la mitad del aumento del cáncer de mama en la mujer, que es el problema más grave que tenemos. Es muy probable que dentro de unos años estos casos aumenten todavía más y se aproximen a la mortalidad por cáncer de mama como pasa en países desarrollados. Tenemos aproximadamente 1.420 casos al año. Esta enfermedad mata 1,5 millones de personas en el mundo todos los años, y la revista Lancet en el año 1913 describe el cáncer de pulmón del fumador como una aparición rara y un caso anecdótico. 100 años le bastaron a la industria tabacalera para generar este problema inmenso, ¿verdad? El cáncer de pulmón ha evolucionado en el paradigma, y esta evolución ha venido acompañada de la evolución también en la biología molecular, y conocemos muchísimo mejor la biología de esta enfermedad. Antes lo concebíamos como una única enfermedad, y con el paso del tiempo ya nos empezó a preocupar la histología, los subtipos histológicos, y definíamos el tratamiento en función de eso. Y a partir sobre todo del año 2004, donde aparecen los primeros resultados de beneficio con los inhibidores de tirosina del EGFR, se desata también una onda de estudio muy importante a nivel molecular, y hoy podremos discernir de otra forma el cáncer de pulmón. ¿Qué pasaba hasta el año 2000 aproximadamente, cuando lo conseguíamos como una sola enfermedad y teníamos la quimioterapia basada en cisplatinos como única herramienta? Los resultados eran más o menos esos. Teníamos una sobrevida mediana de aproximadamente 9 meses, 11 meses en algún estudio, independientemente del esquema que utilizáramos. Y esto es importante destacarlo, es un resultado que se logra en el contexto de un ensayo clínico. Los resultados de vida real muestran o mostraban en el pasado resultados inferiores, y tenemos estudios locales, por lo menos 2, que también demuestran que no se lograban esos guarismos. El desarrollo de la biología molecular ha permitido también seleccionar blancos terapéuticos, y esa es la situación actual hoy, e incluso puede faltar algún gen y algún medicamento. Vean que para la mutación del EGFR hay toda una serie de drogas desarrolladas, pero también miramos la translocación ALK, el oncogen MET también está vinculado, el ER2 también puede tener un papel en el cáncer de pulmón, ROS1, BRAF, PCCA, toda una serie de nuevas drogas, de nuevos blancos terapéuticos que tienen en la competencia que realiza la industria farmacéutica también una serie de opciones con el concepto de ese me too, ¿no? El yo también. Todo el mundo quiere tener su molécula y tener una parte del mercado, y eso es una de las causas que genera las dificultades también, en mi humilde opinión, en la cobertura. Me voy a concentrar en el gen EGFR, en las translocaciones de ALK, y brevemente al final también voy a hacer un comentario sobre la inmunoterapia, que es una de las grandes promesas de tratamiento en la oncología en el mundo. El cáncer de pulmón con mutación del epidermal olfato receptor es un descubrimiento que se publicó en el año 2004. Afecta aproximadamente 10 a 30% de los pacientes con cáncer de pulmón de pequeñas células no escamosos, así que sería el 10 a 30% de la mitad de los cánceres de pulmón. Es más común en no fumadores, también en mujeres y en asiáticos. A nivel latinoamericano hemos realizado aportes importantes epidemiológicos, y también se ve ese mismo perfil en Centroamérica. La mayoría están localizadas en el exón 18 y el 21, o conforman el 85% del total de esas mutaciones. Y es muy importante saber si es una mutación de sensibilidad o no, porque en la evolución se pueden adquirir mutaciones de resistencia que hacen que se pierda el beneficio de esos fármacos que inicialmente funcionaban. Hay varios estudios que han demostrado la efectividad, la eficacia y el beneficio de los inhibidores de tirosina quinasa. En población caucásica, cito el ORTAC porque le tengo particular cariño y porque participé, pero en principio se constató un aumento que casi duplicaba la sobrevida libre de progresión. Los pacientes que progresaban a los 5 meses, cuando eran tratados en primera línea, estando mutados con estas drogas, lograban 10 meses de sobrevida libre de progresión. Pero después, cuando veíamos la sobrevida global, no había una diferencia significativa, pero sí esa población aumentaba francamente todo el grupo, tanto el brazo control, la sobrevida mediana, cuando se comparaba cuando en el pasado se trataban solo con quimio, y lográbamos sobrevidas cercanas a los 20 meses. Esto es el efecto del crossover, porque el 90% de los pacientes tratados con quimioterapia inicialmente luego pasaron a tratarse con erlotinib y también respondían. Además, otro argumento para incluir o no un fármaco es que los inhibidores de tirosina quinasa demostraron un beneficio sustancial en la calidad de vida de todos los enfermos.
Acá podemos ver otro ejemplo de otras combinaciones con otras drogas y estos resultados se reproducen incluso en población asiática, funcionando mejor con sobrevidas medianas hasta 30 meses. Recuerden que hablábamos de sobrevidas medianas en poblaciones seleccionadas que rondaban los 9 meses. Algunos años después, también con el mejoramiento de las técnicas de biología molecular, aparecen las translocaciones de ALK y de ROS1 y fármacos específicos para esas alteraciones. También en pacientes jóvenes y con adenocarcinoma, la frecuencia global es 4% de los adenocarcinomas, pero puede ser hasta el 33% de los adenocarcinomas que son EGFR no mutados o salvajes. Se detecta por FISH o por inmunohistoquímica y tenemos en el mercado 3 agentes que están aprobados. Esto marcó un paradigma también a nivel del régimen de aprobación. La FDA con fase 1, basado en la eficacia del fármaco y en el volumen de respuestas, lo aprueba. Es la primera vez que a través de un fase 1 se aprueba un medicamento. Tiene sus ventajas y desventajas porque la aprobación acelerada también es la base por la que haya un montón de fármacos inefectivos en el mercado. Pero acá en este caso es un fármaco que a mí en lo personal lo considero cuasi mágico. Las respuestas se ven en periodos de una semana, semana y media, y el control de la enfermedad es realmente prolongado. Cuando analizamos la supervivencia podemos ver que la sobrevida de progresión ronda los 20 meses, pero la sobrevida global en el caso del crizotinib, que es el primer fármaco, nunca se alcanza, sí, y acá estaba hasta los 30 meses, y en las gráficas de mayor seguimiento ronda los 40 meses la sobrevida global con esta droga. Pero no nos quedamos acá porque se sigue progresando y pacientes que fueron tratados en primera línea, cuando progresan, son desafiados con fármacos de segunda línea y se logra el control. Entonces, es una situación rara en la clínica, difícil de ver, tiene dificultades técnicas para la determinación y la definición del blanco, pero es un fármaco realmente muy efectivo y estas dos opciones, tanto el ceritinib como el aletinib, también están aprobadas hoy en día en primera línea. La actividad del crizotinib, que es una de las drogas iniciales, también se ha visto en otra translocación que tiene cierta frecuencia, es un 1%, que es en la translocación del ROS1, y esto muestra también que tiene una gran efectividad y porcentaje de respuestas. Analizados en conjunto, hoy la situación de esa subpoblación que presenta mutaciones de EGFR o ALK nos permite decir que la sobrevida mediana de un paciente mutado de EGFR era de 2 años, y es un dato que se va a publicar en ESMO 2019, ahora a fines de septiembre, pero me atrevo a adelantarlo. Osimertinib, que es un fármaco de tercera generación en tratamiento de primera línea, brinda un beneficio en sobrevida global de 44 meses a este grupo de pacientes y supera de sobrevida a todos aquellos pacientes que son mayores de 75 años y tienen lesiones del 19. Las translocaciones de LK, hoy en día un paciente que se enfrenta a esta alteración tiene una sobrevida global de aproximadamente 4 años, pero el problema es que en conjunto no superan el 15% de todos los cánceres de pulmón. Todavía estamos hablando de una muy pequeña población. La inmunoterapia en el cáncer también se desarrolló, como comentó en el melanoma el doctor Krieger. Tiene una historia muy larga la inmunoterapia, no es una cosa de los últimos 10 años. Se empezó con el descubrimiento de las células dendríticas, el desarrollo de los monoclonales, la terapia con células T, la BCG, el interferón, pero bueno, alrededor del 2014 empiezan a aparecer fármacos con indicación clínica en cáncer de pulmón. Hay dos grandes grupos, o podríamos decir 3. Uno son los inhibidores de TLA4, otros son los inhibidores del PDL1 y los inhibidores del ligando del PDL1. El PDL1, que es el que está más en boga y el que ha demostrado mayores beneficios, es una estrategia, esa molécula es una estrategia que utiliza el tumor para evadir la respuesta del sistema inmunológico, y el objetivo del tratamiento es inhibir ese escape y de esa forma desarrollar una respuesta tumoral. El estudio, no quiero sobrecargarlos de cura sobre vida, que es una cosa que en los oncólogos nos vemos tentados, pero quizá el Keynote 24 es el primero que demostró un beneficio en la sobrevida, con un particular beneficio en aquel subgrupo de enfermos que tienen altos niveles de PDL1, incluso en una publicación muy reciente que si la expresión de PDL1 supera el 80%, el 60% de los enfermos están vivos a 5 años. Entonces, es una transformación real, pero eso es una analizada en forma específica esa alteración. La posibilidad de que un paciente tenga un nivel de PDL1 superior al 80% sigue siendo baja. No es la única molécula, hay 3 fármacos que están aprobados en cáncer de pulmón. El pembrolizumab es uno de ellos, que ha demostrado en comparación con la quimioterapia un beneficio sustancial, tanto estadístico como clínico, utilizado solo, sin quimioterapia. Combinado con quimioterapia, el atezolizumab también ha demostrado un beneficio.
y el nivolumab es otro fármaco que combinado con otro inmunoterápico, que es el ipilimumab, ha demostrado un beneficio interesante, a pesar de que tiene un perfil de mayor toxicidad que las opciones anteriores. Nos ha obligado a aprender una especialidad nueva, que es el manejo de los efectos adversos de la inmunoterapia. No es un tema menor, es una cosa que el 14% de los enfermos pueden llegar a tener toxicidades grado 3 y 4, y manejar las complicaciones es un fenómeno muchas veces complejo. Han habido otros avances, porque si no el doctor Luongo me va a matar, pero la radioterapia no se queda atrás también en lo que se refiere al tratamiento del cáncer de pulmón, y en algunas indicaciones específicas, y para algunas franjas etarias el tratamiento con radioterapia es igual al tratamiento de la cirugía. Y otra área que también en el desarrollo de la biología molecular ha ganado terreno y ha demostrado beneficio en cáncer de pulmón en particular es la biopsia líquida y la determinación de mutaciones en sangre circulante. Todo esto, de alguna forma, parece que estuviera transformando de forma sustancial el abordaje del cáncer de pulmón. Yo comparto y creo que esa debe ser la perspectiva, pero no puedo dejar de decir que cuando hablamos de cáncer de pulmón estamos viendo solo la punta del iceberg. Las poblaciones son ultraseleccionadas. Incluso en las poblaciones ultraseleccionadas, el 60% de los pacientes no tienen beneficios sustanciales de estos tratamientos. Sí, pequeñas poblaciones que hay que buscarlas. Y debajo está la inequidad. Tenemos un problema de inequidad a nivel mundial. Hace pocos días tuve la oportunidad de encontrarme con el Dr. Way, que es un especialista en cáncer de pulmón, y él publica un trabajo reciente en donde en Estados Unidos, población de cáncer de pulmón que accede a técnica de secuenciación masiva, los que tenían alteraciones moleculares, solo el 60% accedían después a tratamientos. El acceso al test es una dificultad y el proceso asistencial que termine una indicación efectiva es un problema no menor. Tiene que ver él decía una cosa que cargada de sarcasmo, a mí no me gusta mucho el sarcasmo, pero por ejemplo, decía que estaba muy bien empoderar a los enfermos, porque en Estados Unidos eso podía asegurar que dentro del consultorio alguien supiera lo que hay que hacer. No creo que en Uruguay ese sea el problema, creo que los médicos, los oncólogos estamos bastante bien formados en esto, pero tenemos dificultades y es una evidencia local con análisis de datos del fondo, en donde el porcentaje de pacientes que acceden, por ejemplo, a inhibidores del GFR todavía no es el ideal. Esto tiene muchas explicaciones: dificultad de acceso al testeo, pacientes que llegan en etapa tardía, todo un recorrido que se da en el manejo de esas enfermedades que no es un tema sencillo. ¿Qué hemos hecho para intentar revertir estas cosas? Nosotros de hace 8 años creamos en el Hospital de Clínicas una unidad de oncología torácica multidisciplinaria, donde trabajan especialidades y disciplinas que intervienen en el proceso asistencial, y además el Laboratorio de Biología Molecular del Departamento Básico de Medicina. Esto de la interacción básico-clínica y multidisciplinario no es un invento nuestro. Hay una larga experiencia en el país en cáncer de mama, en tumores neurológicos, en melanoma, de trabajo conjunto. Otras unidades también se han creado. Un tiempo después se creó la unidad de oncología torácica del Instituto Nacional del Cáncer, que también tiene un manejo similar. Y ahora vemos que el Hospital Maciel también recoge el guante y toma una decisión en este sentido. Tenemos una atención multidisciplinaria donde buscamos cubrir todas las necesidades y espacios de los enfermos. Investigamos en calidad asistencial, investigamos en acceso, tenemos publicaciones de valor. Hemos trabajado mucho en historia clínica electrónica oncológica, que creo que es algo crucial para acompañar, registrar y desarrollar procesos asistenciales. Eso es una cosa muy importante. En breve vamos a integrar un programa de evaluación de calidad asistencial donde tiene indicadores de calidad en cáncer de pulmón, entre otros, y pensamos que se puede evaluar desde el seno del Registro Nacional del Cáncer, de la Comisión Horaria. Y por primera vez en el sector público, desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, en el Instituto Nacional del Cáncer montamos un laboratorio de biología molecular con una tecnología belga que permite tener los resultados de los test de GFR, BRAF, KRAS, todos los necesarios para hacer hoy la selección de los tratamientos en 2 horas. Una tecnología única en el país que está disponible para todo el sector público. Era algo que a nosotros nos generaba muchos problemas interactuar con compañías que de alguna forma mediaban en esto, que tiene dificultades administrativas y en algún momento hasta éticas. Consideramos que es un aporte de gran valor para el país y creemos, estamos muy esperanzados. Como chivo le digo, porque hace
En estos 3 meses de funcionamiento, por detectar 2 genes que no se detectan en el mercado local, el sistema se ahorró $80.000 en recursos de amparo con cetuximab. Entonces, cuando pensamos en el valor de estas cosas, creo que hay que detenerse a ver cuál es el beneficio real. Pero no quiero terminar sin dejar de hablar del verdadero enemigo, el enemigo presente, porque podremos deslumbrarnos con los beneficios de los nuevos fármacos, pero lo que hay que controlar es el tabaquismo. Si nosotros hacemos desaparecer el tabaquismo, disminuirlo, así vamos a combatir el cáncer de pulmón. Y este es el enemigo explícito. El otro enemigo implícito, y donde Uruguay ha hecho mucho por combatirlo, es la disminución de la pobreza. Pacientes y individuos que tengan el mismo grado de carga de exposición a factores de riesgo en cáncer de pulmón, si son más pobres, tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Pero además tienen peor acceso a la salud, tienen otro montón de factores que van a influenciar su pronóstico y deben ser combatidos. Nosotros hemos hecho un paso muy importante en eso. Es verdad que el beneficio lleva tiempo en recogerlo. Y no olvidar algo que se llama la teoría de la arena roja. Yo ahora me encontré acá antes de entrar con varios compañeros básicos de medicina, y había un compañero que se llama Walter Phillips, que ya no está entre nosotros, que me enseñó 2 cosas fantásticas. Una, yo un día peleaba con un buffer de Fensel Hedgehog y nunca me daba el valor de pH que quería, ¿no? Y él hablaba así, me dice, flaco, me dice, la ciencia es una forma muy burda de aproximarse a la realidad. Y vaya y será verdad, ¿no? Como si queremos controlar el cáncer analizando la supervivencia de las curvas, obviamente nos vamos a quedar un poco cortos, ¿no? Y un día me habló de la teoría de la reina roja, y que se basa en Alicia a través del espejo, en donde viene Alicia corriendo como loca y ve que no avanzaba, estaba siempre bajo el mismo árbol. Entonces va y le pregunta a la reina qué pasa, y la reina dice que eso siempre es así. ¿Cómo es en tu país? Cuando corremos nos movemos. Y la reina dice, ¿qué país de lentos? Acá si me quiero mover tengo que correr el doble. Eso da origen a una teoría antropológica que es que los organismos pluricelulares y muchas veces las comunidades, para mantener el status quo, tienen que invertir mucho más energía. En el cáncer nos pasa lo mismo. Si nosotros dejamos de correr en las campañas publicitarias contra el tabaco, se fuma más. Si nosotros claudicamos en el control del valor específico de las drogas, entran drogas que no sirven para nada. Si nosotros no educamos a los enfermos llegan tarde. Entonces, creo que la única forma de terminar esto es invitarlos a que corran sin parar en la lucha contra el cáncer. Creo que vamos bien, pero estoy seguro que trabajando juntos vamos a mejorar mucho más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cuello, por la excelente revisión y por los aportes finales. Vamos a pasar ahora con la profesora Castillo. Ahora sí, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, a mí me toca hablar de cáncer de mama, las nuevas terapias y su beneficio clínico en la última década. Fue el tema que se me pidió actualizar. Y bueno, obviamente vamos a tener que separar el cáncer de mama precoz de lo que es el cáncer de mama avanzado. Perfecto, gracias, para poder abordar todo el tema. Y bueno, las estrategias terapéuticas evaluadas en los últimos años, obviamente que incluyen más que las nuevas terapias, también tratamientos antiguos como la quimioterapia y la hormonoterapia, que incluso no es el tema de hoy, pero podía mostrar que han tenido resultados aún más favorables que las nuevas terapias, pero como es el tema que se me pidió, vamos a focalizar en el subtipo HER2 positivo, que es aproximadamente el 20%, como ustedes saben, de los cánceres de mama, y el objetivo de los estudios en la última década ha sido poder reducir aún más la mortalidad por cáncer de mama HER2 positivo precoz en pacientes que son tratadas con quimioterapia y trastuzumab adyuvante. Esto para recordar cuál es el beneficio que agrega el trastuzumab a la quimioterapia adyuvante. Hay un metaanálisis de Cochrane publicado, esto funciona así, en el 2012, que muestra que el trastuzumab agregado a la quimioterapia en tumores con axila positiva o mayores de 1 centímetro, reduce el riesgo de recaída en aproximadamente un 40%, el riesgo de muerte en alrededor de un 36%, con un beneficio absoluto en sobrevida que va de un 6 a 8% a 10 años, según el estudio analizado. ¿Y cuáles han sido las hipótesis que han manejado los investigadores para tratar de mejorar esos resultados en el cáncer de mama HER2 positivo? Bueno,
Por un lado, buscar una mayor inhibición de la vía del ER2, eso sumando otro agente anti-ER2 y buscando el doble bloqueo del receptor. Por otro lado, buscar que la duración de la inhibición de la vía ER2 dure más en el tiempo, también sumando otro agente diferente al trastuzumab, ya que sabemos que en el estudio ERA de trastuzumab adyuvante, 2 años de trastuzumab no había demostrado ser superior al año de trastuzumab adyuvante. Y como última estrategia, utilizar una terapia anti-ER2 que podría ser más efectiva en lugar del trastuzumab en una selección de pacientes de más alto riesgo. Estas son, bueno, las nuevas terapias investigadas en estos últimos 10 años con diferentes mecanismos de acción que por razones de tiempo no las vamos a explicar en este momento, pero son todas terapias diferentes en su mecanismo de acción al trastuzumab. Es en el 2006 que tenemos los resultados en adyuvancia positivos con trastuzumab adyuvante y es entre el 2015 y recientemente en el 2018 que tenemos los resultados de los nuevos estudios en adyuvancia en el cáncer de mama precoz ER2 positivo. Y desde ya les voy contando el final de la historia. Lamentablemente no hay evidencia en estos nuevos estudios, por lo menos hasta el momento, de que estas estrategias con tan buenas hipótesis planteadas hayan tenido un impacto en la sobrevida global de las pacientes. Rápidamente, este es uno de los estudios en adyuvancia donde se evaluó el agregado del lapatinib al trastuzumab, el doble bloqueo que hoy hablábamos. Este es el brazo inferior del lapatinib monodroga que debió cerrarse tempranamente por resultados inferiores y como muestran las curvas, no muestran una diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, por lo tanto, es un estudio que fue negativo y además mostró más toxicidad con el doble bloqueo. En ese mismo sentido, y más recientemente, en el 2017, tuvimos los resultados del estudio Affinity en adyuvancia, donde lo que se evaluó fue el agregado de pertuzumab al trastuzumab y a la quimioterapia, estudio fase 3 también en cáncer de mama con axila positiva o mayor de 1 centímetro. Y acá ustedes podrán mirar con lupa porque estas curvas que parecen casi superpuestas en realidad tienen una diferencia muy pobre en lo que es sobrevida libre de enfermedad 3 años, es menor del 1%. Claramente, a pesar de ser un resultado estadísticamente significativo, no es clínicamente significativo, todo lo podemos ver. Visto de otra forma o traducido de otra manera, son necesarias tratar 112 pacientes con pertuzumab para evitar una recaída, y las recaídas incluyen no solo las muertes o las recaídas a distancia, sino segundos tumores en la mama contralateral, una recaída locorregional, o sea que no estamos hablando de evitar muertes, sino solo de evitar una recaída, y hasta el momento esta estrategia no ha tenido un impacto en la sobrevida de las pacientes, si bien se espera un seguimiento más prolongado, pero no quiero ser pesimista, creo que va a ser difícil que logre demostrarse el impacto en sobrevida. Se han analizado los subgrupos para este estudio de más riesgo, pacientes con axila positiva o con receptores hormonales negativos. Estas diferencias en sobrevida libre de enfermedad aumentan algo, menor al 2%. También pensamos que estas diferencias no son clínicamente significativas y no hay que olvidar que agregar el pertuzumab agrega toxicidad. Hay un 7% más de pacientes que presentan toxicidad grado 3 con la combinación. En el mismo sentido, hay un estudio fase 3 donde se intenta prolongar el bloqueo del ER2, como decíamos, con neratinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa más potente porque es irreversible y bloquea 3 de los receptores de la familia de los factores de crecimiento epidérmico. Se selecciona un grupo de pacientes con algo más de riesgo, con axila positiva o enfermedad residual post-neoadyuvancia. Otra vez sí vemos unas curvitas que apenas se separan en sobrevida libre de enfermedad, un 2,5%, a 5 años, sin resultados aún en sobrevida global, con una toxicidad bastante importante, sobre todo toxicidad grado 3 a nivel intestinal. 40% de los pacientes que reciben neratinib por un año
tienen diarrea grado 3 o más, eso implica al menos 7 deposiciones al día, por lo que pueden imaginar que es una toxicidad bastante importante para este magro beneficio que no se traduce aún en sobrevida global y por lo tanto decimos que no es clínicamente significativo. Ahora sí, para no ser todo tan negativo, vemos un poquito de luz en este estudio con un resultado prometedor. Acá se selecciona pacientes de más riesgo que recibieron quimioterapia con al menos 3 ciclos de trastuzumab y quimioterapia neoadyuvante con taxano, y las pacientes que quedan con enfermedad residual invasora en la mama o en la axila fueron randomizadas a trastuzumab, que es lo que habitualmente hacemos, o TDM1, anticuerpo monoclonal conjugado con un agente citotóxico, para ver si eso podía tener algún impacto en la sobrevida de las pacientes. Decimos que es un resultado interesante y algo más prometedor. Ahora sí, ustedes pueden ver claramente que las curvas, seguimos hablando de sobrevida libre de enfermedad, se separan algo más, es una diferencia del 11%. Este seguimiento todavía del estudio, que es de 3 años, si bien se muestra que habría una tendencia a una mayor sobrevida con el TDM1, esta no es estadísticamente significativa, habrá que esperar un mayor seguimiento para tener el análisis final de sobrevida, lo cual es muy importante porque, como ustedes verán acá, el TDM1 se asocia a un 10% más de toxicidad grado 3 e incluso hay un 20% de los pacientes que no pueden continuar con TDM1 durante un año debido a los efectos tóxicos. Bueno, en suma, resumiendo entonces las nuevas terapias en adyuvancia para el subtipo HER2 positivo, como decíamos al principio, no hay una evidencia del impacto de que tengan un beneficio en lo que es sobrevida global para las pacientes. Los resultados lamentablemente no son comparables a los resultados que vimos con trastuzumab adyuvante a partir del 2006. Creo que nos enseña el mensaje de, como decía hoy Lucía, de poder diferenciar lo que es un beneficio clínico versus una significancia estadística, ¿verdad? Recordar que estos estudios, si bien fueron estadísticamente significativos, es decir, el doble bloqueo con pertuzumab o prolongar la adyuvancia con neratinib, nos agrega toxicidad, ¿no? Y los costos, además, no podemos dejarlos de lado para estrategias que no tienen impacto en la sobrevida global. Y bueno, aguardaremos con mucha esperanza los resultados en sobrevida del TDM1 para la enfermedad residual post-neoadyuvancia, que sabemos es un subgrupo de más riesgo de muerte y recaída. Y bueno, y ahora, pasando al cáncer de mama metastásico, vamos a analizar por subtipo biológico. No olvidar que el objetivo de las nuevas terapias es demostrar que las pacientes viven más o al menos con una mejor calidad de vida. En el cáncer metastásico HER2 positivo, todos sabemos, hay un antes y un después de las terapias anti-HER2. La quimioterapia asociada a estas terapias ha logrado cambiar el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Hay resultados impactantes en sobrevida global que ahora les voy a mostrar e incluso algunos se animan a hablar hasta de enfermedad crónica en pacientes respondedores. Y el principal beneficio para este subtipo biológico metastásico deriva del agregado del pertuzumab al trastuzumab en primera línea y quimioterapia, obviamente, en primera línea, resultados que vimos en el estudio Cleopatra. Por suerte, estos resultados no solo se ven en los estudios clínicos, también se ven en los estudios de la vida real y vemos cómo en el tiempo han habido, este es un estudio realizado en Estados Unidos con más de 10.000 pacientes y cómo la expectativa o la mediana de sobrevida ha ido avanzando según ha pasado el tiempo y donde el máximo beneficio, la mayor ganancia de beneficio se ve desde la incorporación del pertuzumab a partir del 2010 al 2015 con una diferencia de 15,7 meses
concordante con lo que muestran los estudios. Rápidamente, este es el estudio Cleopatra, el diseño del estudio Cleopatra, donde las pacientes en primera línea fueron randomizadas al doble bloqueo del HER2 con pertuzumab, trastuzumab y deben recibir quimioterapia, al menos 6 ciclos de docetaxel versus trastuzumab docetaxel. En forma de paréntesis, este doble bloqueo asociado a la hormonoterapia no ha demostrado un beneficio en sobrevida global como sí se ha demostrado con la asociación de quimioterapia. Las pacientes, luego de esos 6 ciclos, deben continuar con el doble bloqueo o con el trastuzumab en el brazo control hasta progresión lesional. Y esta es la curva de sobrevida global. Ven la diferencia, la sobrevida mediana clínicamente y estadísticamente significativa de casi 16 meses con el seguimiento mediano de 50 meses para el estudio. Quise mostrarles la tabla donde se mencionan las terapias subsecuentes, los 2 brazos estaban bien balanceados, incluso las terapias que podrían tener un impacto en segundas y terceras líneas, como es el TDM1 y el uso del lapatinib y el capecitabina, estaban bien balanceados, o sea que esto nos habla a favor del impacto de utilizar las terapias combinadas desde el inicio y no porque hay un desbalance en los tratamientos subsecuentes. Obviamente que el agregar esta terapia se asoció, si bien no incrementó la toxicidad cardíaca, que era uno de los, riesgos que se pensaba podría tener esta combinación, sí se asocia más toxicidad, sobre todo durante la época donde uno asocia la quimioterapia y con el doble de riesgo de neutropenia febril. Y recientemente en ASCO 2019 pudimos tener el reporte con mayor seguimiento de este estudio que muestra un aumento de la sobrevida que no tiene precedentes en el cáncer de mama metastásico HER2 positivo y es por eso que decía que hay algunos que se animan a hablar hasta de enfermedad crónica. Miren, con un seguimiento de 8 años la sobrevida alcanzada puede llegar al 37% para estas pacientes. En segundas líneas y posteriores, para el cáncer de mama metastásico HER2 positivo, también hay evidencia de beneficio clínico con aumento significativo de la sobrevida global. Hay 2 estudios claves, son el estudio Emilia y el estudio Teresa, donde el TDM1 fue comparado con el tratamiento estándar luego de la progresión a una o más terapias anti-HER2 y sí se demostró ese beneficio en sobrevida global. Es de destacar que en estos estudios no se incluyeron pacientes que habían progresado al estándar en primera línea que estábamos hablando hoy porque fueron diseñados previo a mostrarse el beneficio del doble bloqueo más docetaxel, o sea que es desconocido de todas formas cuál es el impacto luego de este doble bloqueo, cuál es el impacto de agregar TDM1. Acá no los quiero aburrir, pero solo para mostrarles en segunda línea las diferencias en sobrevida a favor de TDM1 versus el estándar en ese momento, que era capecitabina y lapatinib. Eso fue publicado en el 2012, a pesar de un crossover hacia el brazo de TDM1, y lo mismo para el estudio en tercera línea y posterior, el estudio Teresa, pacientes que habían recibido al menos 2 terapias anti-HER2 por cáncer de mama diseminado y un taxano, también una ventaja en sobrevida global a favor del TDM1 de 6.9 meses, a pesar también de un crossover de casi el 50% de las pacientes al brazo de TDM1. Y una cosa importante, y voy a tratar de decirla muy rápido, el TDM1 no aumentó la toxicidad grado 3-4 cuando se comparó en el estudio Teresa con el otro brazo que hoy no mencioné, que era una quimioterapia a elección del investigador, con o sin una terapia anti-HER2 asociada, diferente al TDM1, que la recibieron la mayoría de los pacientes. Y en el caso del estudio Emilia, que era en segunda línea y se comparó con capecitabina y lapatinib, la toxicidad grado 3-4 fue menor. Así que parece ser mejor que lo que teníamos
de tratamiento estándar y todavía nos aporta un beneficio en la sobrevida global. Pasamos ahora al subtipo más frecuente en el cáncer de mama metastásico, que son aproximadamente el 65%, que son aquellos tumores que tienen receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Es a partir del 2012 que aparecen las nuevas terapias y entonces hay una nueva opción de tratamiento para estos subtipos biológicos, que es la hormonoterapia asociada a las terapias biológicas, cuyo objetivo es prevenir o retrasar la resistencia de la hormonoterapia. Se pueden agrupar en tres por el tipo de mecanismo de acción: everolimus, que es un inhibidor de mTOR, inhibidores de CDK4 y 6, palbo, ribo y abemaciclib, y un inhibidor de la PI3 quinasa, el alpelisib, con resultados muy nuevitos publicados. La vedette son los inhibidores de CDK4 y 6 en primera línea, ¿tá?, asociados a la hormonoterapia, y tenemos al menos 4 grandes estudios fase 3 con más de 600 pacientes, 3 de ellas en posmenopáusicas, uno solo en premenopáusicas, donde lo que se evaluó es cuál es el beneficio de agregar un inhibidor de CDK4/6 a el tratamiento con un inhibidor de aromatasa en el caso de las posmenopáusicas, o a un inhibidor de aromatasa y tamoxifeno asociado a supresión ovárica en el caso de las premenopáusicas. El objetivo primario del estudio fue la sobrevida libre de progresión, que como ven fue bastante impactante porque alcanzó hasta 10 meses para la mayoría de los estudios, y en eso han sido bastante consistentes. Los resultados de los 4 estudios es un beneficio estadísticamente significativo, es bastante claro con las curvas de sobrevida libre de progresión, ver el beneficio del agregado del inhibidor de CDK4, que con una diferencia absoluta de 10,3 meses en la sobrevida libre de progresión. Para la mayoría de estos estudios, la sobrevida no ha sido reportada aún, son estudios con un corto seguimiento. Recordemos que estas pacientes tienen sobrevidas medianas de hasta 40 meses, pero para el estudio MONALEESA 7, que es el estudio que se desarrolló en premenopáusicas, sí recientemente en ASCO 2019, se muestra que hay una diferencia en sobrevida que es estadísticamente significativa. Mientras que la sobrevida mediana para el grupo placebos de 40 meses no fue alcanzada para el subgrupo que recibió ribociclib más hormonoterapia. La sobrevida estimada a 3 años y medio es de 70,2 con el ribociclib versus 46, es decir, un 24% de pacientes vivas, una diferencia de 24% de pacientes más vivas a los 3,5 años. Así que por primera vez se pudo demostrar que los inhibidores de CDK4 y 6 en primera línea tienen un beneficio en la sobrevida. Nada es gratis en la vida, así que los inhibidores de CDK4 y 6 aportan ese beneficio en sobrevida global, pero sí se asocian a más toxicidad grado 3-4, que alcanza hasta el 75-80% en el caso del palbociclib y ribociclib. Esta toxicidad, sobre todo, principalmente, es debida a la neutropenia, pero con bajo riesgo, por suerte, de neutropenia febril, y que en general se maneja bien con reducción de dosis o interrupción del tratamiento. Mientras que para la abemaciclib, la toxicidad más frecuente, grado de todos los grados y grado 3, es la diarrea. Bueno, en suma, sobre las terapias biológicas y la hormonoterapia para este subtipo, donde hay un mayor beneficio clínico, en primera línea y con aumento de la sobrevida global, ha sido demostrado en las mujeres premenopáusicas, donde se usa un inhibidor de CDK4 y 6, en este caso el ribociclib, asociado a supresión ovárica y hormonoterapia. Ahí tienen la sobrevida estimada a 3 años y medio y la diferencia del 24% para este subgrupo. Es esperable, no tenemos resultados aún para las
para los otros estudios que fueron desarrollados en las posmenopáusicas, pero pensamos que es esperable tener resultados comparables en sobrevida global y es lo que vamos a guardar en los próximos meses, ¿verdad? O próximo año. Y bueno, y en segunda línea, no los quiero cansar mucho, pero las terapias biológicas más la hormonoterapia no han llegado a demostrar ningún impacto en la sobrevida global. Lo que tenemos hasta ahora es un aumento de la sobrevida libre de progresión mediana, que según el estudio esa diferencia es de aproximadamente 5 o 6 meses. Eso podría tener una ventaja, como es el retraso en el cambio de los tratamientos, pero las grandes ventajas son la toxicidad y los costos que debemos evaluar. No les voy a mostrar, pero acá en segunda línea esta es la diferencia que les hablaba en sobrevida libre de progresión, de agregar un inhibidor de CDK4 y 6 al fulvestrán en segunda línea, sin impacto en la sobrevida global, reportado en el Paloma 3. Lo mismo para el exemestano, everolimus, que también es otra de las terapias, la primera de las terapias biológicas evaluadas. No hay diferencia en la sobrevida mediana, la toxicidad es muy alta, incluso se han reportado muertes tóxicas, y más recientemente el alpelisib para un subgrupo de pacientes con mutaciones de PIK3K, que también muestra beneficio en sobrevida libre de progresión mediana en un estudio muy reciente y sin datos en sobrevida global y con mayor toxicidad. 2 segundos de cáncer de mama triple negativo, no puedo dejar de hablar de esto, porque, prometo que son 2 segundos, es el primer estudio fase 3 con inmunoterapia que tanto se ha hablado en los últimos años y con el beneficio para otros tumores. Fue publicado en el 2018, cáncer de mama triple negativo, la sobrevida mediana de estos tumores es de 18 meses, todos saben es muy agresivo. Se comparó atezolizumab más nab-paclitaxel versus nab-paclitaxel y el objetivo del estudio fue evaluar sobrevida libre de progresión en toda la población a tratar y en la población PDL1 positivo. Y si bien hubo un modesto aumento de la sobrevida libre de progresión, solo 2 meses con 5 de diferencia, este año en ASCO todavía no está la publicación, se muestra que con un seguimiento mayor no hay diferencia estadísticamente significativa para el uso de la inmunoterapia en este cáncer de mama triple negativo que tanta expectativa había llevado. Hay un análisis después exploratorio para el subtipo PDL1 positivo, pero que no se puede afirmar que haya, si bien ustedes ven las curvas separadas, como se había planteado, ¿qué dice ahí? Un test estadístico, no sé si alguien me ayuda ahí, no sé qué dice. ¿Me falta aire a mí? ¿Pasó? Está. Bueno, solo decirles que ustedes ahora van a ver una diferencia para el subgrupo PDL1 positivo que les va a impresionar y van a decir, este subgrupo sí se beneficia en sobrevida global, pero el test estadístico que se diseñó en el estudio se llama test estadístico jerárquico o hierarchical, o algo así se pronuncia en inglés, y que cuando se plantea este tipo de estudios, si no hay un beneficio en la sobrevida para toda la población, luego pierde valor desde el punto de vista estadístico para el subgrupo PDL1 positivo, y a pesar de esa diferencia en sobrevida mediana de 7 meses, no podemos decir que hay un beneficio demostrado para el subgrupo PDL1 positivo. ¿Okay? Y bueno, resumiendo así, cáncer de mama metastásico, el objetivo de las terapias, como decía hoy Lucía, es que las personas puedan vivir más con mejor calidad de vida, ¿verdad? Eso sí, bien demostrado para el subtipo cáncer de mama subtipo 2 positivo. La primera línea, la asociación de pertuzumab, trastuzumab, docetaxel, alcanza sobrevida medianas de 57 meses. Vimos un aumento de la sobrevida sin precedentes, como le mostré con los resultados a 8 años. También en segunda línea y posteriores, el TDM1 nos aporta una ganancia
en la sobrevida mediana, que va entre 5 a 7 meses, con mejor tolerancia que los tratamientos estándar. Para el subtipo receptor positivo, HER2 negativo, evidencia reciente del aumento de la sobrevida global. En primera línea, como decimos, el agregado de una terapia biológica a la hormonoterapia en premenopáusicas muestra esa ventaja en sobrevida global y lamentablemente para el resto de los estudios analizados, como de ser la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo en primera línea o todas las otras terapias biológicas que mencionamos asociadas a hormonoterapia en el subtipo con receptores positivos HER2 negativo, lo que vemos es un aumento muy modesto en la sobrevida libre de progresión mediana, que va entre 2 a 6 meses, que no se ha trasladado hasta el momento en un beneficio en sobrevida global o con un beneficio que aún lo desconocemos, con aumento de la toxicidad y los costos y sin evidencia tampoco de que estas terapias mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, para estos estudios no hay un beneficio clínico demostrado. Y bueno, creo que intenté resumir lo más que pude. Disculpen si me pasé un poco los minutos planeados, pero me cuesta hacerlo más corto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Castillo. Y vamos entonces a la última conferencia del día de hoy, del profesor Ubillos. El profesor Ubillos, cuando nos encontramos hoy, cuando empezamos la charla, me dijo, lo puedo hacer en 15, 20, 8 o 2. No le vamos a pedir 2 minutos, pero por razones de tiempo, la opción de 8 capaz que la tomamos. ¿6? Vamos. Bueno, seré muy breve, no porque no haya cosas para decir, pero en honor al tiempo y porque además es lo único que lo separa de la parte social ahora después, o sea que bueno. Primero, mis potenciales conflictos de interés están ahí presentes. El cáncer de colon, de colorecto, es un problema de salud, obviamente ya lo sabemos, tenemos más o menos 1.800 casos anuales y 1.000 muertes. Muchas de ellas evitables. Y eso es una de las cosas que voy a empezar diciendo. Voy a empezar un poco al revés la charla, de que, como dije, tenemos un alto nivel en Uruguay. Es un problema epidemiológico a nivel que muchos países desarrollados, y a diferencia de algunos otros países de Latinoamérica. Esta sobrevida ha ido mejorando, y ha ido mejorando, esto es un trabajo que se publicó en el 2009, por muchos factores. Esto, que es de ASCO, demuestra que el impacto en el beneficio de la sobrevida en cáncer es multifactorial. Tenemos evidentemente beneficios en el tratamiento, pero también tenemos beneficio en lo que es el diagnóstico. Las nuevas técnicas de radioterapia también han ido evolucionando muchísimo y todo lo que es la prevención. Por lo tanto, voy a empezar con el primer punto que a mí me parece importante, que es el diagnóstico oportuno, en el cual hemos tenido también avances en estos años y que yo creo que el mejor tratamiento para el cáncer de colon es el tratamiento que no se tiene que hacer, porque podemos perfectamente prevenirlo. Sabemos de hace mucho tiempo que, si bien esto está sacado de las guías publicadas en Uruguay, básicamente estos son los estadios en que se presentan aproximadamente en nuestro país. También sabemos que el impacto de diagnosticarlo temprano hace que la mayoría se cure. Y si estamos en este escenario, acá nos evitamos mucho problema de drogas caras, por difícil acceso. Sí, tenemos muchos avances, pero quizás tengamos que evitarlo. Y estamos hablando de que distantes seguimos teniendo un problema de que 14% están vivos a 5 años. Y esto es un problema porque conocemos la evolución del cáncer ya hace mucho tiempo. Esto no es ni siquiera de los últimos 10 años, es más viejo todavía. Y tenemos posibilidad de actuar en etapas muy precoces donde ni siquiera es un cáncer. Y esto está reflejado en también avances que ha habido en las guías a nivel nacional, en guías del Ministerio de Salud Pública, que estuvimos varios vinculados a su confección, y que dan recomendaciones para un tratamiento, un diagnóstico oportuno y no tener que tratarlo ni siquiera de cáncer de colon, sacarlo cuando es un adenoma o cuando es un cáncer muy precoz y con eso se cura. Creo que tenemos que avanzar también a lo que es la correcta selección de los pacientes. Y la correcta selección de los pacientes tiene que ver con la interdisciplina. No estamos trabajando solo los oncólogos, tenemos que trabajar con los patólogos, los cirujanos, los radioterapeutas, los internistas y todos los que estén vinculados al tratamiento del cáncer.
de colon en particular y cáncer en general. Porque sabemos muy bien que si diagnosticamos y tratamos a los pacientes con criterio curativo en aquellos casos en que se pueden resecar, las sobrevidas aún son mejores que con cualquier otra terapia sistémica que les podamos ofrecer. Sigue siendo la selección de los pacientes potencialmente curables cuando tienen metástasis de lo que da del mejor beneficio a largo plazo de estos pacientes. También tenemos aumento de las opciones terapéuticas. Yo no voy a hacer un desglose de todos los estudios porque serían muchísimos y en honor a que me pidieron 8 y yo prometí 6, voy a ir un poco a lo general. Tenemos todas estas drogas que si bien esto es una muy buena noticia, porque hubo mucho tiempo en cáncer de colon que no había drogas, no había opciones, incofloracilo y para afuera, y con eso nos iba bastante mal. Hoy tenemos todas estas opciones que cada una tiene un impacto mayor o menor, algunas tienen un impacto bastante pequeño en lo que es la sobrevida general de los pacientes, pero sí todo este puzzle saca fichas para ir armando cosas mucho más complejas que es la secuencia del tratamiento. Y la secuencia del tratamiento es lo que nos va a dar quizás el mayor impacto. Varias vías, la inhibición del receptor de factor de crecimiento epidérmico o la del receptor de factor de endotelio vascular, que tienen que ver con la neoangiogénesis, la inhibición de la neoangiogénesis y la inhibición del crecimiento por inhibición del EGFR, que están vinculadas al tratamiento de cáncer colorectal, y tenemos varios estudios ya de hace varios años que demuestran cómo la combinación de tratamientos con antiangiogénicos como el bevacizumab, esto es ya no la maté con el aire, esto ya es personal, porque estoy hablando poco. No sé si podemos sacar eso ahí. Ahí está, gracias. También tenemos el bloqueo del EGFR con importantes avances en lo que es la sobrevida, en primera línea principalmente, pero esto que ya se sabe de hace muchos años, en el 2009 Axel Grote publicó cómo el continuo del tratamiento, la acumulación de varias series de tratamiento, no solamente una es el impacto en sobrevida, sino que la acumulación de varias series, y estos ya son datos del CER publicados en el 2014, un poco más reciente, muestran cómo aquellos pacientes que pueden hacer más de 3 líneas de tratamiento tienen impactos significativos en la sobrevida y vean cómo el aumento en sobrevida es significativo en la medida que aumentan el total de líneas terapéuticas. Y esto se manifiesta en la cantidad de drogas que han sido aprobadas a nivel de la FDA. La FDA, desde el 5-fluoracilo hasta las últimas novedades, que es inmunoterapia, ahora vamos a ver al final algunos datos de esto, vean cómo pasamos de 5 meses, cuando no teníamos nada, un paciente metastásico sin tratamiento sistémico, y ahora estamos en los 30 meses con la acumulación de opciones. Obviamente no todas estas opciones hay que hacerlas. Son combinaciones de estas opciones, son secuenciación de estas opciones que nos han dado el aumento en la sobrevida. Y si vamos a lo concreto, cada uno de estos estudios o cada una de estas opciones terapéuticas, vemos cómo el impacto puntual e individual, esta diapositiva no busca comparar estudio contra estudio, que es lo que no se debe hacer, pero sí dar una noción de cuál ha sido el verdadero beneficio de cada una de estas. Vemos como los principales beneficios se dan en lo que es la primera línea, y en la medida que vamos avanzando en las segundas líneas, los beneficios en sobrevida global son de 2 meses, un mes y algo, y llegamos a la tercera, cuarta línea, en que, por ejemplo, tenemos fármacos como el regorafenib y el TAS-102, que son los últimos que han entrado al debate, en los cuales el beneficio es de un mes con 4, un mes con 8. Son beneficios bajos en cuanto a cantidad. El verdadero avance, a mi criterio, está en la medicina de precisión. Acá es donde se están apuntando todas las balas. Y para poder elegir un verdadero tratamiento tenemos que ver cómo a primera línea llegan la mayoría de los pacientes, pero son menos los que llegan a una segunda, algunos pocos llegan a la tercera, y a una cuarta línea llegan menos pacientes, pero están llegando. Esto es un problema que hace 10 años quizás no teníamos. Una cuarta línea en un paciente con cáncer de colon, esto hace 10 años no era un problema frecuente, y hoy sí lo tenemos como una opción frecuente. Esto va a depender de las características del paciente, de las características del tumor, del estatus molecular, que cada vez esto es más importante. Hemos avanzado muchísimo en mama, ya lo mostró Cecilia, Mauricio lo mostró para cáncer de pulmón, pero para colon también se está avanzando y yo creo que vamos a tener subtipos de cáncer de colon a la brevedad que ya se están validando y que nos van a dar mayores opciones de tratamiento y una lógica, una racional de utilización de fármacos y de recursos que va a ser mucho más convivial.
lo que es el estatus RAS, CAR-RAS, NRAS y BRAF. Partimos de los primeros estudios que no consideraban nada del RAS, los siguientes consideraban solamente el exón 2, luego pasamos a tener en cuenta todo el RAS extendido, que esto fue afinando y se vio cómo los beneficios en sobrevida se explicaban en algunas poblaciones que no habían sido testados para todos estos estatus de RAS. Luego vino BRAF, que al día de hoy tiene un valor pronóstico y quizás no tanto predictivo, pero sí lo tiene. Y ahora estamos un poco de la mano de lo que es la inestabilidad de microsatélites y qué rol podría tener la inmunoterapia en estos pacientes. Y bueno, el R2 que ha tenido su cuarto de hora sin muchos estudios al momento. Pero sí sabemos que el colon, que parece un órgano solo, en realidad, del punto de vista molecular, quizás sean varios órganos. Y la diferente cantidad de mutaciones o el perfil biológico es completamente distinto en el colon izquierdo y en el colon derecho. Es así que, como decía, se están haciendo perfiles moleculares que van de la mano con lo que está pasando en mama y lo que está pasando en pulmón, y yo creo que vamos a llegar, y de esta forma hemos logrado separar que, por ejemplo, el colon izquierdo tiene un perfil bastante más favorable a inhibidores del EGFR. Estos obviamente son estudios, análisis retrospectivos de estudios prospectivos que no estaba previsto. También en el CALGB, que este fue un estudio negativo cuando se comparó cabeza a cabeza, pero acá hay unas diferencias bastante interesantes para lo que es el colon izquierdo comparado con el colon derecho cuando uno utiliza inhibidores de EGFR. Y finalmente nos estamos metiendo en el área de la inmunoterapia. Esto es para un nicho, esos pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites. Esto se puede tener en cuenta, las guías recomiendan realizar la medición y sabemos que si bien son estudios pequeños, con bajo número, lo que se apunta es a lo que está pasando mucho en la inmunoterapia. Quizás sean pocos pacientes los que se benefician al día de hoy. No sabemos exactamente cuáles, incluso los que tienen inestabilidad de microsatélites o déficit de mismatch repair, pero algunos de ellos pueden tener sobrevidas un poco más prolongadas. El desafío enorme acá está en esos pacientes, saber identificarlos y poder apuntar las balas y los recursos en ese grupo de pacientes, que hoy no lo tenemos. Y acá el puzzle se complejizó mucho, vemos cuáles las posibles secuencias, que son múltiples. Algunas de estas drogas, como dije, individualmente tienen un impacto magro a nivel de lo que es la sobrevida, pero están incluidas en las guías a nivel internacional porque, como dijo Lucía previamente, con una EPF significativa en la FDA se incluyen, y por lo tanto acá llegamos a una alternativa de cuartas y hasta quintas líneas, me dan, como se están preparando para, por ejemplo, la inmunoterapia o algunas otras estrategias que están a nivel experimental. Esto es una cosa con la que quiero terminar, que es el equipo interdisciplinario, que es fundamental. Porque en definitiva, si uno analiza este trabajo, que también es de 2015 por ahí, no se ve bien ahí, pero es del 2015, vean cómo aquellos pacientes que son discutidos de forma interdisciplinaria, les va mucho mejor, ¿ah? Y los que están diseminados, que están atrás de este hermoso cartel, se ve mucho más. La diferencia esta es claramente significativa y acá no hay ninguna droga cara ni ninguna cosa rara. Esto es condiciones de trabajo. Y condiciones de trabajo interdisciplinarias. Acá está, lo que me quería mostrar. Por lo tanto, esto también es parte, y como presidente de la SOMPU también lo recalco siempre que puedo, trabajar en conjunto y fomentar los ateneos es fundamental. Para 11 minutos, perdón. La sobrevida ha aumentado significativamente. Avanzar aún más en el diagnóstico oportuno de una enfermedad prevenible, curable, como dije y repito, el mejor tratamiento es el que no tenemos que hacer, que el paciente no se tiene que tratar prácticamente o tratar con criterio curativo. La selección de los pacientes, ya sea con perfil molecular o medicina de precisión o en equipos interdisciplinarios, que es a donde tenemos que apuntar, es el objetivo fundamental. Y hay un aumento significativo también de opciones terapéuticas con distinto impacto clínico, pero la sumatoria es lo que ha dado a día de hoy el beneficio. Para terminar, si se me permite, paso un chivo, como ya también se ha pasado alguno. Los invitamos el 14 de septiembre a un foro que está haciendo la SOMPU, la Sociedad de Oncología, sobre investigación clínica, en el cual queremos profundizar un poco en los beneficios de la investigación clínica. La investigación creemos que es un pilar fundamental para el desarrollo que queremos impulsar desde la sociedad. Ahí están todos los auspiciantes, invita a la SOMPU, Uruguay 21, Instituto Pasteur apoya, ANI también, y auspicia Perspectiva, y se pueden anotar todos los que quieran ahí. Muchas gracias. 12 minutos.
Muchas gracias, profesor Ubillo. A la doctora Delgado, coordinadora, profesora titular de la cátedra, le agradecemos a todos los participantes también por haber actualizado de una forma muy concreta, eficiente y realmente muy buena, un muy buen resumen de lo que ha sucedido en los últimos 10 años en los avances terapéuticos en favor de nuestros pacientes en el área de oncología. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes acá. Y bueno, le damos al amigo Milton el cierre. Bien, bueno, hemos llegado finalmente hemos llegado al fin de la actividad. Llegó un momento de agradecer a un grupo de gente, especialmente a los speakers de hoy, al ministro Basso, al economista Cárdenas, a todos los integrantes de la cátedra, a los organizadores, al Ministerio de Salud Pública, a ACE, al Hospital de Tacuarembó, especialmente a la ministra de Educación y Cultura, que desde la primera conferencia de invierno nos acompaña en estas jornadas, a los auspiciantes, a la Fundación Bloomberg Philanthropies, a The Union, al Campaign for Tobacco Free Kids, al Laboratorio Bioetics. A ver, ¿quién más? Bien. A quienes participaron en el evento en el día de hoy, a todos ustedes y especialmente a los que hace 10 años nos acompañan en estas jornadas que organizamos con Álvaro, intentando siempre poner estos temas para que todos puedan acceder a ellos. Los esperamos el año que viene. Muchas gracias y ahora los invitamos a pasar al foyer.